¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a otro Facebook Live, esta vez desde la región de Valparaíso, de distintos puntos. Juan Riquelme que les habla desde la ciudad de Quillota. Ya están viendo en la pantalla a nuestro invitado del día de hoy. Ha tenido la gentileza de acompañarnos luego del informe diario que realiza desde el edificio de la Intendencia del Ceremi, Francisco Álvarez de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ceremi. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Eh, Hace rato que no hacía una entrevista por este medio. Sí, no, gracias a usted por la disposición y también a su equipo de comunicaciones por permitirnos conectarnos de esta forma. Seremi, hace varias semanas, ya más de un mes, conversábamos allá en el edificio en Valparaíso y teníamos ciertas expectativas respecto a cuál iba a ser el comportamiento de las personas y respecto a la trazabilidad, que es la gran pregunta que nos hacemos. Fue bien explícita la autoridad cuando explicó que la trazabilidad era importante porque nos permitía tener el control respecto a quiénes, dónde estaba el origen de los contagiados. En el ritmo que estamos hoy día, con la cantidad que tenemos hoy día de contagiados, ¿la región aún tiene trazabilidad? Mira, es importante señalar que a la fecha nosotros, nuestros equipos están investigando. Si no se sabe en un 100% de certeza quién fue, pero por lo menos se maneja una hipótesis, ¿ya? Hipótesis que se va esclareciendo con el correr de los días. Estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder tener esa certeza. O sea, cada día se hace mucho más complejo por el hecho que también aumentan más la cantidad de los casos y eso involucra investigar muchos casos al mismo tiempo y también asegurar que encontrar a todos los contactos estrechos de estas personas para que estén en aislamiento. Y el ministro de Salud lo destacó el día domingo, que nuestra región se está haciendo un buen trabajo en la trazabilidad, como también un importante trabajo en terreno y que eso nos permite que, por ejemplo, como región de Valparaíso, a pesar que estamos al lado de la región metropolitana, donde hemos visto que se concentra la mayor cantidad de casos a nivel nacional, podamos tener un control efectivo. Claramente esto pudiese cambiar en la siguiente semana. De hecho, hacia la tercera semana de mayo, en el peor escenario, la situación que tenemos ahora podría incluso triplicarse, ¿ya? Pero por eso estamos trabajando intensamente con todas las medidas sanitarias que se han tomado en la región para evitar que esto ocurra. Seremi, ¿cuál es la condición que tenemos hoy día? Hace pocos instantes usted informó los números, tenemos 687 casos confirmados, se han sumado 31 nuevos en las últimas 24 horas, 10 de ellos de Valparaíso, 5 de Villa Alemana, 4 de Viña del Mar, 3 de los Andes, 3 de Quilpué, 2 de San Antonio, 1 de Santiago, San Esteban, Putaendo y 1 en La Cruz. Al principio veíamos muchos casos marcados en la ciudad de Viña del Mar, en la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo ha ido manejándose la región en los contagios? Mira, respecto al comportamiento del virus, es importante señalar que, por ejemplo, la semana pasada teníamos dos brotes importantes que estamos haciendo seguimiento. Uno era la comuna de San Antonio y también la comuna de Santa María. Y ahora el foco ya se está, estamos viendo y estamos haciendo una vigilancia también estricta en lo que está pasando en las grandes ciudades de nuestra región, que es Valparaíso y Viña del Mar, que también sabemos cómo se han generado estos casos y los brotes, y en ese sentido estamos haciendo una estricta vigilancia. Pero además de poder hacer una vigilancia de estos casos, también es importante que las personas nunca se olviden de la responsabilidad que tienen y también, por otro lado, que sigan todas las medidas sanitarias vigentes. Por ejemplo, usar mascarilla en los espacios públicos cerrados, lavarse bien las manos. Hay personas que usan guantes, pero no se lavan las manos, entonces siempre hay que recordar que hay que lavarse bien las manos y siempre manteniendo una distancia física de otra persona. Sí, usted fue súper claro en la conferencia de prensa que dio hace algunos minutos respecto a las medidas de autocuidado. Viene el Día de la Madre, estamos a pocos días. Hizo un llamado que, un poco reiterando lo que hizo el ministro Mañalich en Santiago, a que no vayan a visitar a las madres quienes no viven con ellas, lógicamente, quienes significa acercarse a personas que son de riesgo, que tienen cáncer o que tienen enfermedades crónicas o enfermedades más complejas. ¿Por qué es tan importante que no lo hagan, Serem? Es importante porque, por ejemplo, tenemos un caso, hay mucho LEAM, con los cuales estamos en contacto permanentemente, estamos haciendo una vigilancia efectiva y estamos coordinados con ellos, también con el Senama, que por ejemplo hay muchos familiares que quieren ir a ver a sus mamás a su hogar de ancianos, más bien conocido como lo conocen las personas, Uh -huh. para visitarla. Y yo creo que no es la fecha para visitar a la madre, por ejemplo, sobre todo si es que no viven con ellos, con su grupo familiar. Sobre todo si es persona mayor o enfermo crónico.
¿Por qué? Porque lo que puede provocar finalmente es que si se produce esta visita, puede, puede colocar en riesgo la salud de su madre, o sea, no es menor. O sea, y ya al exponerse de forma innecesaria, también del hecho de que ya yo salí de mi casa, algo que lo puedo hacer por otras vías, puedo llamar por teléfono, puedo hacerlo de forma virtual, como lo estamos haciendo ahora, y que los medios están disponibles para poder hacerlo. Entonces, lo recomendable es que no vayan a visitar a sus madres, que se queden en su casa. Si lo pueden hacer de forma virtual, mucho mejor. Ahora, si lo quieren hacer manteniendo la distancia, ¿ya? O sea, ni siquiera es necesario que entren a la vivienda, a la casa, porque no tan solo están poniendo en riesgo a sus madres, sino que también a ustedes mismos. Seremi, ¿cuál ha sido el comportamiento de los alcaldes en la región? Hemos visto al principio algunos que instalaron túneles sanitarios, que luego aclaró la autoridad sanitaria, usted y también en otras regiones del país, que para personas no es lo más adecuado, sí para vehículos donde hay que hacer una limpieza, una desinfección de superficie. ¿Ha habido algunas medidas que han tomado algunos de forma personal, algunos cierres que han hecho de ciudades, no entendiendo que esas son determinaciones que tienen que tomar las autoridades, en este caso el jefe de la fuerza, a través justamente de esta mesa que tiene de trabajo con usted, con el intendente? ¿Cómo ha ido cambiando el comportamiento de los alcaldes en la región de Valparaíso? Bueno, nosotros tenemos semanalmente dos reuniones con los alcaldes. Una que es en la mesa social, donde nos juntamos con los alcaldes líderes de las tres principales asociaciones de municipalidades que existen en la región. Y por otro lado, también tenemos una reunión todos los miércoles, ¿ya? En la tarde con todos los alcaldes. O sea, se dispone que estén todos los alcaldes. Muchas veces no se pueden conectar los 38, pero principalmente siempre se conectan la mayoría. Y ahí vamos viendo las distintas estrategias, hablamos del comportamiento del virus en la región, se hace énfasis sobre todo en los brotes que son de mayor vigilancia que tenemos nosotros como Seremi. Y respecto a la municipalidad, existió un buen trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se entiende que si no existe un trabajo en equipo de todo, no tan solo de las municipalidades, sino que también de otros organismos y también en general de todas las personas, efectivamente el virus no discrimina, o sea, puede llegar a tu casa, puede llegar a mi casa, y efectivamente todos tenemos que trabajar en equipo para poder tomar medidas sanitarias que también que sean positivas, que no perjudiquen la salud de las personas. Y es por eso que muchas comunas están haciendo sanitización de las vías públicas, han tomado muchas medidas para poder también aumentar el distanciamiento físico, y en ese sentido esas medidas se agradecen y son positivas. Ahora, cuando hay medidas que exceden lo que ellos pueden hacer, como por ejemplo decretar una cuarentena, eso efectivamente no lo pueden hacer. Y quien sí lo debe hacer es la autoridad sanitaria, en este caso nosotros como Seremi de Salud, a medida de cómo vaya evolucionando el virus, es que se vayan decretando cuarentenas que son parciales o totales. Hasta este momento, la única cuarentena que se ha declarado en nuestra región a nivel comunal es Isla de Pascua. ¿De qué va a depender que haya más comunas en cuarentena, Seremi, de esta tasa que habló el ministro hace un par de días? Sí, efectivamente, esto depende mucho del comportamiento de la sociedad, de las personas, si son responsables o no. También dependen de los brotes y el control que uno tenga sobre estos brotes. Por ejemplo, los criterios para decretar una cuarentena son el número de casos, generalmente hacemos la vigilancia de las 2 últimas semanas, cómo han ido incrementándose estos casos, la vulnerabilidad que tiene la población que se ve afectada con estos brotes, como también si existe una alta prevalencia de la población de riesgo, como también nosotros tenemos un sistema de georreferenciación de los casos, y nosotros lo que vamos haciendo es viendo por kilómetro cuadrado la concentración de estos casos, que nos pueden permitir, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia sanitaria, hacer una vigilancia más estricta en ciertos sectores, o si vemos que hay una pérdida de trazabilidad asociada a ciertos brotes, poder incluso el día de mañana determinar una cuarentena parcial o una cuarentena total. Que son medidas que probablemente las vayamos a tomar, pero son medidas que también las vamos hablando día a día. A ver, entonces eso quiere decir, Seremi, que haya una alta cantidad de casos, por ejemplo,
en Viña del Mar, en Valparaíso, no significa que por defecto esas comunas debiesen ser las primeras en entrar en cuarentena eventualmente en un futuro si ese crecimiento es muy explosivo. Si hay un crecimiento explosivo, por ejemplo, no sé, en Viña del Mar, en 2 semanas tenemos 200 casos, 200 casos nuevos estoy hablando, eh, y hemos visto un rápido incremento, y asociado a esto, tenemos una pérdida de trazabilidad en el sentido de que no sabemos cómo se va a originar esos casos, efectivamente ahí uno tiene que tomar una medida de cuarentena para, primero, poder, desde el punto de vista de ordenar a la ciudad, evitar que la gente se exponga para que siga aumentando el brote, y en ese sentido, ahí la cuarentena pudiese ser una muy buena medida para poder controlar los brotes y, y evitar también a población que puede ser de riesgo, como enfermos crónicos, personas mayores. De hecho, lo dije en el punto de prensa hoy día, nuestra región tiene una particularidad, que tiene una alta prevalencia de personas mayores. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento migratorio desde que muchas personas mayores se vienen a vivir a nuestra región. Por ejemplo, Quillota es una de esas ciudades, por la calidad de vida que tiene, y también por otro lado, muchos jóvenes de nuestra región efectivamente migran a otras regiones como la región metropolitana en búsqueda de oportunidades o de otras condiciones. Por lo tanto, nuestra región cada año se va envejeciendo un poquito más. Seremi, hablemos de la salud, hablemos de cómo han respondido los hospitales, los consultorios, la primera línea que usted ha planteado respecto a los funcionarios. Nosotros hemos estado, estuvimos en Melón la semana pasada, comuna de Nogales, que no tiene ningún caso, hasta ahora por lo menos, y hemos visto también acá en Quillota cómo se han dispuesto otras instalaciones, por ejemplo, el estadio municipal para un poco repartir y distribuir a quienes llegan a la atención primaria entre enfermos con problemas respiratorios y que no los tienen, de manera de evitar posibles contagios. ¿Cómo evalúa usted la reacción que han tenido los sistemas primarios de salud en las comunas en general en la región de Valparaíso? Bueno, es importante señalar, primero que todo, nuestro sistema de salud ha funcionado, incluso teniendo algunos brotes en algunos centros asistenciales, donde los hospitales han seguido funcionando, y todavía no llegamos a una situación de que podamos hablar de saturación del sistema. Efectivamente, por ejemplo, nuestras estimaciones a principios de abril decían que a fines de abril íbamos a tener 600 casos. Y de hecho, si lo vemos, efectivamente llegamos a los 600 casos. Pero también nuestras estimaciones a fines de abril decían que íbamos a llegar a tener una ocupación de camas UCI alrededor de 40 pacientes COVID. Y actualmente estamos viendo que tenemos una ocupación de 17 camas de UCI. O sea, esto quiere decir que si bien hemos tenido una cantidad importante de casos en nuestra región, la mayoría de estos casos han sido casos leves, ¿ya? Y eso es importante decirlo, porque al ser casos leves, su aislamiento principalmente lo pueden guardar en su propio domicilio, ¿ya? O requieren, dependiendo de la gravedad o de las condiciones basales que pueda tener una persona, cierta hospitalización, y hospitalización que incluso está siendo reemplazada en algunos casos en la residencia sanitaria, siempre y cuando estén en buenas condiciones. Y también la residencia sanitaria, en este caso el Hotel O'Higgins, que es la que está funcionando en estos momentos, nos ha podido ayudar sobre todo en esas personas que no pueden guardar aislamiento en su domicilio porque viven con personas de población de riesgo, o porque viven en condiciones de hacinamiento, o porque les falta red de apoyo. Y el Hotel O'Higgins está albergando personas de toda la región, del Valle de la Concagua, de, 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 de las provincias costeras, tanto del sur como del norte. Seremi, ¿es necesario habilitar más hoteles? Se lo pregunto porque acá en Quillota, de la ciudad que estoy realizando esta entrevista a través de la videoconferencia, se pensó en habilitar 2 hoteles. Incluso personal de la Seremía llegó a evaluar uno de ellos. Entendemos a esta hora que uno, al menos el Hotel Boston, definitivamente no va a transformarse en hotel sanitario porque no vieron la necesidad, porque la cantidad de contagiados, de sospechosos, no da para poder habilitarlo. ¿Estará bien con el Hotel O'Higgins o se mantiene esto de tener como posibles alternativas un par más en la región, atendiendo a que también usted dice que se está recibiendo ahí personas de toda la región de Valparaíso, no solamente del Gran Valparaíso? Sí, es importante señalar que las residencias sanitarias se van a ir abriendo a medida que aumenta la demanda. Por ejemplo, en estos momentos tenemos 8 personas en el Hotel O'Higgins, y tiene una capacidad para recibir a 92, y que incluso se puede extender hasta 322. Desde el punto de vista de la optimización de los recursos públicos, no podemos tener 10 residencias sanitarias si finalmente estamos ocupando una.
Es por eso que se está trabajando principalmente con el Hotel O'Higgins, pero esto no quiere decir que entrándose un poco más en el invierno vayamos a requerir residencias sanitarias en otros lugares. De hecho, se han evaluado residencias sanitarias que son hoteles. ¿Ya? ¿Y por qué hoteles? Porque se requieren que tenga habitaciones con baño privado, por ejemplo, para evitar que otros contagiados puedan tener interacción. Y también, en ese sentido, las comunas que se han visto, por ejemplo, está Quillota, donde se evaluaron varios hoteles, también está Quintero, está San Antonio, está Los Andes. Hay muchas comunas que se han evaluado residencias sanitarias, que están ahí, que están habilitadas, incluso Valparaíso también, tenemos el EAM Valparaíso que fue entregado por Senama al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Pero estas residencias se van a ir abriendo, insisto, cuando aumente la demanda. Esperemos que no sean necesarias, pero sabemos cómo se está comportando este virus, que probablemente se propague muy rápido, pero depende de todos que esto no ocurra. Seremi, antes que vayamos a la proyección que hacen para las próximas semanas, me gustaría consultarle lo último por el tema de salud, del aparato, de los funcionarios, de la infraestructura. ¿Están volviendo a realizarse las cirugías, por ejemplo, programadas que tenían las personas en el plan auge, los servicios normales de esas unidades? ¿O eso sigue pospuesto como se planteó hace 3, 4 semanas? Bueno, el ministro ha sido súper claro. Hay algunas cirugías que se van a ver a retomar, pero es un proceso gradual y esta condición puede cambiar en cualquier momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente hay cirugías electivas que son necesarias de realizar siempre y cuando esto tenga un perjuicio a la salud de las personas. ¿Ya? Hay cirugías que son necesarias y en ese sentido se van a realizar, pero bajo todas las condiciones de higiene y seguridad. Es importante aclarar eso, porque hay muchas personas que están esperando operarse, que aquellas que tengan un riesgo vital, esas se van a priorizar, o aquellas que tengan relación con la calidad de vida, ¿ya? Esos se van a priorizar. Pero como va evolucionando este virus, las medidas sanitarias también son dinámicas, ¿ya? No. Van a ir cambiando. Probablemente de los controles sanitarios que tenemos en las distintas carreteras, pasemos a aduana sanitaria, de la aduana sanitaria pasemos a cuarentenas parciales, cuarentenas totales, pero esto es muy dinámico. Se está trabajando 24/7 todos los días y todos los días vamos evaluando qué otras medidas vamos tomando y si esto requiere que sea más drástica, lo vamos a hacer sin duda. Pero esas cirugías se están realizando entonces poco a poco. Poco a Pues, poco, ¿ya? Pero bajo condiciones de higiene y seguridad que lo ameriten, ¿ya? Eso es importante. ya, respecto a los funcionarios, subimos obviamente el brote en el Frique. ¿Cómo está la situación en el resto de los hospitales, de los centros de salud, de los servicios de salud en Aconcagua, acá en Quillota? Bueno, respecto a te puedo hablar de los últimos 7 días. Hemos Sí, presentado claro. brotes, por ejemplo, en el Hospital Claudio Vicuña, que ya hemos visto un importante descenso de los casos, ¿ya? De hecho, hay funcionarios que ya cumplieron su cuarentena y que están volviendo a trabajar, lo que es muy bueno para el normal funcionamiento de este hospital. Eh, También tuvimos un brote en el Hospital Carlos Van Buren, que también se tomaron todas las medidas de forma temprana, y el último brote importante fue el del Hospital Dr. Gustavo Frick en el servicio de cirugía, que hasta este momento hay 11 funcionarios positivos y más de 35 personas en cuarentena que son funcionarios también. Efectivamente, se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar que se generen estos brotes, pero este virus es muy contagioso, entonces, si bien se toman todas las medidas, puede ocurrir que por distintas circunstancias se pueda generar algún brote. Ahora, ¿cuál es lo importante? Que se tomen todas las medidas sanitarias rápidas para evitar que esto se propague y que incluso pueda afectar a los mismos pacientes que están hospitalizados en estos recintos. Seremi, usted fue al comienzo de esta entrevista bastante claro, con la condición de comportamiento que tenemos hoy día, el centro con mucho público a mediodía, ferias libres que lamentablemente no respetan el distanciamiento social, filas en los bancos, personas que siguen yendo en familia a comprar al supermercado. ¿Cuál es la aproximación que ustedes están haciendo para las próximas semanas de cantidad de casos? Bueno, nuestras proyecciones respecto hacia la tercera semana,
el peor escenario es que tengamos 1.400 casos, ¿ya? Ahora estamos muy cerca de los 700. Nuestras estimaciones, hace 2 semanas atrás, el peor escenario era 1.400 y el mejor escenario era 800, ¿ya? Yo creo que vamos a alcanzar una estimación intermedia, pero todo eso depende, eh, y es clave esto lo que voy a decir, del comportamiento también de la sociedad, ¿ya? Si bien nosotros podemos tomar todas las medidas sanitarias de ciertas prohibiciones, pero también necesitamos que la comunidad también sea responsable y siempre tenemos que hacer el llamado de que usen mascarilla en espacios públicos cerrados, que se laven bien las manos, que mantengan la distancia física, que si no es necesario que salgan, que no salgan, y también el llamado, por ejemplo, esta semana que es el Día de la Madre, no tenemos para qué esperar que sea el Día de la Madre para poder conmemorar o saludar a nuestras mamás. O sea, tenemos todo el año y debiese ser todo el año poder estar comunicándonos. Te doy un ejemplo. Yo hace 2 meses que no veo a mi familia. Que la única forma de comunicarme es a través de forma virtual. ¿Por qué? Porque efectivamente estos meses van a ser muy duros desde el punto de vista del distanciamiento físico. Pero si nosotros somos responsables, después vamos a poder volver a una situación en la cual nos vamos a poder abrazar, nos vamos a poder juntar. Van a ser meses muy complejos, pero tienen que tomar en cuenta que luego de estos meses vamos a poder seguir viviendo con las mismas condiciones que teníamos antes. Ahora estamos viviendo una especie de nueva normalidad que tenemos que acostumbrarnos a tomar en las medidas sanitarias. Al principio de abril, por ejemplo, veíamos, Juan, de que cuando se empezó a incentivar la mascarilla casi nadie la usaba. Ahora tú sales a la calle, la mayoría la está usando. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si hay dos personas que están conversando y las dos con mascarilla, eso efectivamente evita la transmisión del virus. Y es importante señalar que las mascarillas caseras también sirven. No hay que mirarlas en menos. ¿Por qué? Porque también tenemos que privilegiar que los insumos, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, privilegiar su abastecimiento para los equipos de salud, tanto de las redes asistenciales, como también de nosotros como Seremi, que estamos trabajando también directamente con las personas en los distintos controles sanitarios que tenemos en la región. Seremi, esta estimación que hace usted de 1.400 casos para la próxima semana, me imagino que basa en una cifra que ustedes tienen de eventuales contagios que ocurrieron el fin de semana largo anterior, porque recordemos que esto se manifiesta entre los 7 y los 14 días. ¿El origen de esos 1.400 casos tiene relación con aquello? ¿Con las aglomeraciones que vimos previo Mira, al fin de semana la, largo? la, la estimación la estamos trabajando en conjunto con la Seremi de Ciencia y académicos de distintas universidades del país incluso. También estamos trabajando directamente con la mesa de datos del Ministerio de Ciencia y eso nos permite tener información día a día. Las proyecciones las vamos haciendo toda la semana. De hecho, hacemos proyecciones a lo que pueda pasar la próxima semana, lo que pueda pasar en 2 semanas y lo que pueda pasar en un mes. Es importante que las proyecciones son proyecciones. Nos pueden dar una idea de cómo se va a comportar el virus, pero efectivamente estas proyecciones nos están ayudando mucho para poder endurecer algunas medidas, por ejemplo, reforzar algunos controles, y eso lo vamos viendo de forma dinámica todos los días, donde pues, tenemos que colocar mayor énfasis. Pero más allá de las proyecciones que nos permiten tomar mejores decisiones, también es importante de que el comportamiento que tiene la sociedad hoy en día puede influenciar lo que pase en 2 semanas más. Y lo que hemos visto esta semana es que efectivamente hay más personas que están circulando en los centros de las ciudades, pero es por eso que nosotros insistimos como autoridades de hacer el llamado que si van a salir, siempre y cuando sea necesario, que tomen todas las medidas sanitarias vigentes, como la mascarilla, lavarse bien las manos y el distanciamiento físico. Seremi, me ha mencionado varias veces esto de la mascarilla y lavarse las manos. Quiero hacer un par de precisiones. ¿Los guantes sirven? Los guantes sirven siempre y cuando yo me lave las manos. ¿Por qué? Porque hay personas que me dicen, Seremi, yo ando con guantes todo el día. Y si uno le pregunta a esa persona, ¿y cuántas veces se lavó las manos? Solamente cuando salí de la casa. No, los guantes en ese sentido no es una medida de protección adicional. El lavado de manos frecuente es muy efectivo. Ahora, se me hace que el ejercicio que es muy habitual, de ir a una feria, tener contacto con, no sé, una fruta, una puerta, qué sé yo,
y luego llevarse esa mano con guante a la cara es exactamente lo mismo que hacerlo sin guante, y si no te lavaste las manos te llevaste el virus igual. Sí, obviamente, sí, obviamente. Es La por eso mascarilla, que... la mascarilla, No, usted se debe, disculpe que me interrumpa, usted hablaba de la mascarilla que en el caso que sea una confección en la casa sirve igual. Eh, ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas veces hay que lavarla? ¿Cuántas son las horas que podríamos determinar que pueda servir? Si voy al centro, voy al supermercado, estoy una hora, ¿me va a servir la hora siguiente o tengo que llevar una de reemplazo en el bolso? mira, es importante que la mascarilla que ustedes estén utilizando, si se humedece, ya dejó de ser efectiva. Es por eso que yo siempre recomiendo, primero, que tengan un stock, por si acaso, de mascarilla de reemplazo, pero que también esté, por ejemplo, de forma hermética. Podemos usar estas bolsitas con sellantes para evitar que también se contamine. Pero efectivamente, si yo me voy a sacar o poner la mascarilla, tengo que lavarme las manos, tanto antes como después, porque no me sirve de nada que yo ande con mascarilla si no me lavo las manos. ¿Por qué? Porque si yo me saqué la mascarilla con las manos sucias, ya me contagié. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Cuando se cambien, se pongan y se saquen la mascarilla, siempre lávense las manos antes y después. Eso también tiene que ver mucho con el tema del uso de la mascarilla, porque muchas veces vemos que la gente erróneamente va a un lugar, vuelve a la calle, se saca la mascarilla con la misma mano después, antes de lavársela, no sé, se arregla el pelo que tenía en el ojo, se lleva las manos a la nariz, y eso en el fondo anula toda la protección que tuvimos en la calle con la mascarilla, finalmente. Sí, obviamente eso puede pasar, pero yo creo que igual el proceso de adaptación que tienen las personas es complejo. ¿Por qué? Porque es un tema de que el comportamiento humano se ha ido acostumbrando a estas medidas. Por lo mismo que te decía, al principio era como raro ver usar la mascarilla, ahora la mascarilla es como que ya se está transformando en algo que, un accesorio. De hecho, podemos ver mascarillas con distintos diseños, distintos Sí, colores. Las personas también han, han han personalizado sus entrado en mascarillas. una especie de moda. Podemos ver mascarillas del Wander, por ejemplo, u otro tipo de mascarillas que efectivamente están muy, es como, ya se transformó en un accesorio de moda, o sea, como por ejemplo la bufanda en invierno, ahora la mascarilla tiene sus propios diseños y efectivamente siempre es bueno que la usen, pero de forma adecuada. Lo importante es que haya un recambio entonces en caso que va a estar todo el día en la calle, porque si se humedece Sí, ya no va a servir, eso es muy importante. sí, Seremi, le sobre todo queremos, las quirúrgicas, que duran muy poco si se humedecen, media hora entre 2 horas. ese es el uso que tienen, no hay más que eso. Ok, Seremi, le queremos Máximo. agradecer mucho el tiempo que ha tenido para contactarse con nosotros a través de este sistema. Ha sido muy amable y gentil por estos minutos. No, muchas gracias a usted y cuando quieran podemos conversar. Yo sé que es un tema país también de la región, pero lo más importante, por favor, cuídense. Muchas gracias, Seremi. Entonces, le agradecemos esta conversación y ustedes recuerden que estamos siempre en contacto a través de soychile.cl en las distintas ciudades de nuestro país. Seguimos en contacto porque la noticia no para.